Los conciertos para piano de los que vamos a hablar a continuación tienen una cosa en común. Los 5 pertenecen al periodo romántico. Y esto es debido a que el piano, si bien había sido inventado en el siglo XVIII, fue en el siglo XIX cuando empezó a tener muchas mejoras debido a la revolución industrial. Y dado que era un instrumento novedoso, los compositores de este periodo se dedicaron a exprimir todas las posibilidades sonoras que les daba este nuevo instrumento. Ya hablaremos más a detalle de esta historia, pero por ahora quiero presentarte 5 maravillosos conciertos para piano y orquesta. Número 5. Concierto para piano en la menor de Edvard Grieg. Nacido en 1843 en Bergen, ciudad situada al sur de Noruega, Grieg creció en un ambiente urbano de clase media y con influencias culturales danesas. Mostró sus dotes musicales desde muy pequeño y en su juventud ingresó al Conservatorio de Música de Leipzig, en donde fue influenciado por el romanticismo que estaba en pleno apogeo en Alemania. Posteriormente, el mundo se abrió ante él, cuando a los 21 años, durante un viaje a Osterøy, se alojó con el violinista Ole Bull, un violinista que para ese momento era toda una celebridad en Noruega. Este lo contagió de la pasión por la música de los campesinos noruegos. Más tarde conoció a Rikard Nordraak, el compositor del himno nacional de Noruega, y por lo tanto máximo representante del nacionalismo musical de aquel país. A partir de entonces, Grieg se concibió a sí mismo como un compositor nacionalista, y sus obras comenzaron a tener cada vez más tintes folclóricos. A esta etapa de su vida como compositor pertenece su concierto para piano. Es un concierto que, por un lado, está influenciado por el concierto para piano de Schumann, el cual está en la misma tonalidad. De hecho, Grieg decidió componerlo después de ver a la mismísima Clara Schumann tocar el concierto para piano de su para ese momento ya difunto esposo. Por otro lado, el concierto para piano de Grieg tiene influencias de la música tradicional noruega y de la música para violín hardanger, un instrumento tradicional del país, y además evoca los paisajes escandinavos que tanto fascinaron a Grieg. Número 4. Concierto para piano número 1 en si bemol de Tchaikovsky. Tchaikovsky es el compositor ruso más célebre y conocido del mundo actual, aunque en su tiempo recibía duras críticas por no alinearse ni con el nacionalismo ruso ni con los que habían adoptado el estilo occidental. Pero es precisamente el equilibrio que Tchaikovsky supo mantener entre estas dos corrientes lo que lo ha llevado a trascender, tanto en su propio país como internacionalmente. Y esto es algo que se puede apreciar perfectamente en su primer concierto para piano. Es un concierto que te atrapa desde las primeras notas tocadas majestuosamente por los cornos franceses, que da la introducción a uno de los temas más bellos de la historia tocado por las cuerdas. Posteriormente, el tema será repetido brevemente por el piano. Mismo que después es retomado por la orquesta en una reexposición que adelanta la parte más intensa del movimiento. Para luego mantener un equilibrio entre piano y orquesta. El segundo movimiento comienza con una tranquila y tierna melodía en la flauta. Este inicio induce un estado de relajación, que será seguido por una sección juguetona que evoca una canción francesa.
Es aquí donde está marcada la influencia occidental, mismo que es contrastado por el carácter eslavo del tercer movimiento, el cual toma una canción ucraniana. Número 3. Concierto para piano número 2 de Rajmáninov. Este concierto inicia con una serie de acordes en el piano, como llamada resonante de campanas, anunciando el regreso de una de las promesas más esperadas de Rusia a comienzos del siglo XX. Sergei Rajmáninov había tenido una pausa de 3 años debido a una crisis de depresión tras el desastroso estreno de su primera sinfonía. Gracias al tratamiento de hipnosis con Nikolai Dahl y al apoyo de sus familiares y amigos, Rajmáninov pudo comenzar a componer este concierto que había prometido a la Sociedad Filarmónica de Londres. Empezó componiendo el segundo movimiento, el cual contiene uno de los temas más bellos de la historia de la música. Mismo que décadas más tarde tomaría Eric Carmen para componer su éxito All by Myself. Después compuso el tercer movimiento. Este muestra un carácter determinado y agitado. Rajmáninov tuvo muchos problemas para concluir el primer movimiento, así que tuvo que estrenar su concierto solamente con los movimientos 2 y 3. Y a pesar de estar incompleto, el estreno fue un gran éxito. Al año siguiente, en 1901, gracias al apoyo de familiares y amigos, Rajmáninov pudo concluir el primer movimiento y el concierto volvió a estrenarse, nuevamente con una ovación colosal por parte del público. Finalmente, Rajmáninov dedicó su concierto a Nikolai Dahl, por ayudarlo a salir de su depresión. Número 2. Concierto para piano número 2 en mi mayor de Moszkowski. Un compositor caído en el olvido, gran figura del romanticismo admirado por Liszt. Moritz Moszkowski nació en 1854 en Breslavia, región polaca que en ese tiempo era parte de Prusia. Su vida comienza en fortuna y ascenso. Era de familia adinerada y se convirtió en un gran pianista, compositor, director y profesor. Cuando estaba en la cima del éxito, en 1884 se casó con Henriette Chaminade, la hermana de la compositora Cécile Chaminade. Con ella tuvo un hijo y una hija. Es casi al final de esta etapa de su vida, en 1898, cuando compone su segundo concierto para piano y orquesta. Un concierto a 4 movimientos que exige gran virtuosismo por parte del pianista. Es un concierto brillante, bellísimo. El segundo movimiento atrapa a todo aquel que lo escucha. Y a pesar de esto, no es parte de los programas de concierto actuales. Es como la prolongación de la peripecia que Moritz Moszkowski sufrió a partir de 1900. Comenzó a tener un problema neurológico que le afectaba la movilidad de un brazo. Su esposa lo abandonó, la hija que tuvo con ella murió y su hijo se enlistó en el ejército francés en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Además, los gustos musicales de la época estaban cambiando y Moritz Moszkowski se negaba a este cambio. Así que su música estaba dejando de ser escuchada. Y por si todo esto no fuera suficientemente malo, invirtió su fortuna en bonos polacos y rusos. Y luego, en 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial. Y Moszkowski quedó en la ruina absoluta. Vivió sus últimos años recluido, solo y arruinado. Incluso sus amigos y exalumnos organizaron una recaudación de fondos para ayudarlo. Y esta ayuda llegó demasiado tarde. Moszkowski murió y dichos fondos recaudados tuvieron que usarse para los gastos funerarios.
Número 1. Concierto para piano número 1 en mi menor de Frédéric Chopin. Compuesto a la mitad de su vida, a los 20 años, fue la última obra que Chopin presentó antes de salir de Polonia para continuar su carrera en París. Chopin no sabía que jamás volvería a su tierra natal. Si bien el concierto para piano en mi menor no tiene la intensidad emocional de sus obras posteriores ni de los conciertos presentados en este top, sí presenta la mayor originalidad y virtuosismo que tanto caracterizaron a este joven compositor. El primer movimiento es de carácter majestuoso. Abre con la exposición de los 3 temas únicamente por parte de la orquesta. Es una introducción larga, pero que produce un efecto satisfactorio cuando llega decididamente la tan esperada entrada del piano exponiendo el primer tema. Chopin nos llevará de la brillantez a la ternura, a la contemplación con nostalgia y a la ecuanimidad en un solo movimiento, siempre con transiciones aceleradas, pero con infaltable virtuosismo y musicalidad. El segundo movimiento explotará la ternura y melancolía que tanto caracterizan a este compositor. Al igual que en los otros conciertos presentados en este top, es en el tercer movimiento en donde se hará más evidente el carácter nacionalista, en este caso polaco. Hay que recordar que en tiempos de Chopin, Polonia estaba dominada por Rusia, así que Frédéric creció dentro de un fuerte espíritu de reivindicación de la identidad polaca, sin saber que unas semanas después del estreno de su concierto en Varsovia se daría la rebelión de los cadetes contra la dominación rusa. Chopin escribió este tercer movimiento al estilo krakowiak, una danza popular polaca. Cuando sucedió el levantamiento, Chopin ya se encontraba en París, en donde volvió a presentar su concierto con un cálido recibimiento del público parisino. Después de haber revisado la historia de estos 5 conciertos, se hacen evidentes las motivaciones de los compositores románticos, motivaciones que no distan mucho de las nuestras. El periodo romántico se caracteriza por darle libertad a las expresiones emocionales y pasionales, y uno de los elementos que más emocionaban e inspiraban a quienes vivieron en aquella época fue la de la reivindicación de la identidad de los pueblos. Un elemento que sigue presente en la actualidad y que de hecho es muy fuerte en la coyuntura actual del mundo. Así que cuéntame, ¿qué te parecen estos 5 conciertos? ¿Ya has escuchado alguno de ellos? ¿Cuál te gusta más? Y por favor, dime cuál es tu concierto favorito para piano en la caja de comentarios. Recuerda que en este canal no solo recomendamos música clásica, sino que hablamos de música y de arte en general. Por favor, dale like, suscríbete y sobre todo deja un comentario para apoyar el crecimiento del canal. Nos vemos en el próximo.